Hola, mi nombre es Carlos López y estoy aquí para enseñarles 3 pequeños ejemplos de lo que se puede hacer con R. El primer ejemplo es un ejemplo con datos de siniestralidad, y lo que vamos a querer hacer es ajustar una curva y luego hacer simulaciones con ella. Como pueden ver, este archivo es un archivo de datos separados por comas, donde tenemos nombres de compañías, fechas, cantidades de los siniestros, cosas así, ¿no? Y luego vamos a abrir este archivito, que es un archivito de R, son scripts. En R es un lenguaje interpretado, entonces todos se escriben con scripts. Y podemos ver que son poquitas líneas, 18 líneas. Del lado derecho tenemos, del lado izquierdo tenemos el script, y del lado derecho tenemos el intérprete. Cada vez que piquemos run, corre la línea que tenemos en el script, ¿no? Entonces lo que estamos haciendo primero es poner el directorio de trabajo, en ese caso es toda esa línea. Luego leemos los datos y podemos ver que hay una función para leer datos, y leemos directo de nuestro archivo. Podemos ver si con la variable que creamos, que bueno, ya está cargada en memoria, ¿no? Tarda un poquito porque son muchos renglones, pero bueno, al final los omite un poco, ¿no? Luego lo que vamos a hacer es cargar un par de bibliotecas. Logspline es una biblioteca para hacer ajustes de curvas, y el paquete ggplot2, que es un paquete para hacer graficación. Ahora lo que hacemos es agarrar un subconjunto de los datos y los vamos a meter en una variable que le llamamos data frame mining, y luego vamos a también a volver a retomar algunos datos de ese data frame, ¿sí? Como ven, son un chorro de valores de siniestralidad. Ahora lo que hacemos es ajustar un modelo, ¿no? a esos datos, y los guardamos en la variable fit o el objeto fit. Y luego, usando ese mismo objeto, usamos una función que se llama rAllLogspline. Le decimos el número de simulaciones que queremos hacer y el modelo con el que estamos haciendo esa simulación. Todo esto lo guardamos en sim. De ahí, lo único que tenemos que hacer es tomar algunos valores o más bien preparar esos datos para que puedan ser graficados. Entonces eso es justo lo que estamos haciendo con el siguiente comando, ¿no? Que es rbind. Y finalmente utilizamos una funcioncita del paquete qplot para mostrarnos justo lo que hemos hecho. Entonces pueden ver, por ejemplo, que se crea esta gráfica. Del lado de color rojo está la severidad mining, o sea, cómo se grafican los datos. Y del otro podemos ver en verdecito los valores de la simulación. Podemos exportar estas gráficas a PDF o a PNG o algún otro formato que nosotros requiramos, y lo podemos guardar, ¿no? Pueden ver que convierte el archivo y finalmente ya se guardó. Podemos verlo de este lado en nuestros archivos. Ahí está. Como no tengo un lector de PDF en esta máquina, pues no podemos observarlo inmediatamente, pero sí es creado, ¿no? A continuación vamos a abrir Microsoft Office Excel. La versión que yo uso es la 2007. Como pueden ver, ya está instalado el add-in de R para Excel. Tenemos que iniciar el sistema. Se llama justamente R Excel, y es creado por una pequeña compañía que se llama Statcon en Austria. Entonces, una vez ya creado esto, iniciado, vamos a observar que ya cargó. Vamos a utilizar uno de los ejemplos de macros. Es la primera macro. Lo que hace es poner números aleatorios en Excel, ¿no? Esto es relativamente fácil porque Excel también lo puede llegar a hacer, pero por ejemplo, para hacerlo en un espacio muy grande, ¿no? En varias columnas, es un poco más difícil, ¿no? Con R es relativamente fácil. El segundo ejemplo lo que hace es generar una matriz
¿sí? Una matriz aleatoria, y luego una vez que la genera, trata de encontrar los eigenvalores. Más bien, primero encuentra la matriz traspuesta y luego encuentra los eigenvectores de esa matriz. Sí, eso es algo que prácticamente es muy difícil implementar en Excel, ¿no? Directamente. Entonces, por ejemplo, con este ejemplo se puede ver que se puede implementar de manera muy fácil. Por ejemplo, también tenemos otro ejemplito que es donde se hace una regresión lineal. Tenemos un conjunto de datos x1, x2 y y. Entonces ejecutamos nuestra regresión e inmediatamente nos regresa, ¿no?, nuestros datos de los coeficientes de la regresión usando una fórmula en R que está aquí del lado derecho. Finalmente les voy a mostrar dos más, uno para graficar datos e insertar esas gráficas en Excel, que este es un ejemplo muy simple. Como pueden ver, los datos son los ajustados de la gráfica ajustada de esos datitos que tenemos del lado izquierdo. Y bueno, finalmente podemos hacer cosas un poco más complicadas, ¿no?, como una tabla pivotal. Podemos ver ahí en la gráfica, que es una gráfica que probablemente en Excel tampoco se puede hacer. Bueno, ¿cómo podemos hacer todo esto? Pues esto se puede hacer desde Visual Basic for Applications. En este caso para Excel podemos ver que cada una de las funcioncitas que fueron creadas lo que hacen es corren unas funciones especiales de Visual Basic que conectan a R con Excel, y así es para cada uno de los ejemplos. Ahora vamos a ver un pequeño ejemplo de álgebra lineal usando R. Podemos definir vectores en R, ¿no? Por ejemplo, usando esa función que se llama C, podemos crear un vector llamado A, y C lleva adentro tres elementos, 1, 3 y 2, ¿no? Entonces, si ponemos A, nos pone el prompt 1, 3 y 2, y cuando le ponemos T de A, nos transpone ese vectorcito. También podemos hacer multiplicaciones por escalares en el sistema. Por ejemplo, antes que eso podemos ver que puedo crear variables con él. Entonces, si uso T de A y se lo asigno a una variable que le llamo variable, al ejecutarla podemos ver que el valor se conserva en la memoria dentro de esa variable, ¿no? También podemos hacer multiplicaciones entre vectores, por ejemplo mi variable y A, y lo que hace es multiplicar elemento a elemento, ¿no?, cada uno de ellos. Podemos hacer la multiplicación por escalar. Como vemos, si no lo asignamos a ningún lado, ese escalar se ese vector mantiene su valor. Y por ejemplo, también podemos crear otros vectores, en este caso le llamamos B, y luego hacer la suma de ellos. Como podemos ver, estoy ejecutando el script paso por paso al correr al hacer clic en el botón que dice Run. Entonces ahí va ejecutando los pasos de mi script, ¿no? Entonces en este caso lo que estoy haciendo es sumar la multiplicación elemento de elemento de A, que eso ya sabemos qué es, y luego sacar la raíz cuadrada de la suma del cuadrado del vector, ¿no?, que esa es la norma. Y luego también podemos hacer operaciones con matrices. Se definen matrices de esta manera. Podemos ver que creamos una matriz con los elementos 1, 2, 8, 3, 2 y 9. También podemos multiplicar por escalares, sacar transpuestas. Vamos a crear otra matriz. Esta matriz tiene el número de columnas necesarias para que pueda tener sentido hacer una suma, por ejemplo A más B. Y si multiplicamos ahora A, la matriz A mayúscula, por el vector A minúscula, entonces eso tiene sentido. Pero en el caso si hacemos la multiplicación entre matrices, que se hace signo de porcentaje, asterisco, signo de porcentaje, ese es el símbolo para hacer operaciones de multiplicación de matrices,
podemos ver que no son compatibles, ¿verdad? Por el número de columnas. Ahora también podemos usar las funciones para sacar diagonales o para crear matrices diagonales. Por ejemplo, diag1,3 nos crea una matriz diagonal con puros unos y es de 3×3. También podemos sacar la diagonal de una matriz diagonal. En este caso, si creábamos una matriz, por ejemplo, 1, 2, 3 con la función C, un vector, entonces nos saca 1, 2, 3. Si hacemos diag de C 1, 2, 3, entonces nos saca una matriz que tiene como elementos en su diagonal justamente esos 3 elementos que pusimos en ese vectorcito. Ahora, si le sacamos a esa matriz que ya se creó la diagonal, entonces nos va a sacar los elementos 1, 2, 3. O sea, podemos utilizar recursivamente las funciones, ¿no? También podemos, por ejemplo, la función de diag, podemos aplicarla a y se aplica solamente para los elementos que estén sobre la primera diagonal, o sea, en el primer renglón, primera columna. A partir de ahí empieza a contar. Ok, entonces ahora creamos otra matriz de 2×2. Podemos hacer solución de matrices, o sea, resolver el sistema de ecuaciones lineales asociado a esa matriz. Y podemos ver que cuando utilizamos la función solve, esta crea una matriz que es la matriz inversa. Entonces, cuando multiplicamos el resultado de solve con la matriz original, podemos ver que nos da la matriz la matriz 1, ¿no? Con 1 en su diagonal. También podemos hacer resolución de ecuaciones lineales cuando hay también un vector asociado como resultado, de la siguiente manera. O sea, creamos el vector B, luego resolvemos el vector A y lo multiplicamos por el vectorcito B, ¿no? O sea, resolvemos a la matriz A y lo multiplicamos por el vectorcito B, y eso nos da el resultado de nuestra matriz. Finalmente podemos crear una matriz un poco más grande y también intentar resolverla. Ahí tenemos nuestra matriz A. Utilizamos solve también de nuevo para resolver esa matriz. Podemos ver que el resultado tiene muchos números decimales. Esto es porque está utilizando un método que puede acarrear errores. Entonces, cuando llevamos a cabo la multiplicación entre esa matriz inversa y la matriz A, como es este caso, podemos ver que el resultado es muy parecido a la matriz 1, pero no es exactamente ella. ¿Por qué? Pues por las operaciones de acarreo de errores, ¿no? Bueno, esto es alguna de las cosas que se pueden hacer con este sistema R, y espero que les sea de su agrado.